Feliz sábado, hermanos, les invito a alabar el nombre de Dios. Cantemos el himno 236, a Jesús entrega todo. Y feliz sábado. Un cordial saludo para todos nuestros hermanos y amigos
que nos acompaña en esta mañana por este medio. Les enviamos un saludo a cada uno de ustedes y muchos abrazos virtuales en sus hogares. Y les damos la bienvenida a esta programación de la Escuela Sabática y el Culto Divino. Que el Señor les bendiga. De parte de nuestro Dios, bienvenidos. Feliz sábado para todos. Hoy vamos a tener la lectura bíblica en un pasaje muy conocido por nosotros. Está en Isaías 8:20 y dice así: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios bendiga su santa palabra. Buenos días, queridos hermanos. Señor les bendiga. Para dar inicio a este programa de Escuela Sabática, le invitamos a colocarnos de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre, Padre, y la tierra está llena de tu gloria, Señor. Por eso en esta hora aquí está tu pueblo, Padre, de rodillas, para alabarte, para bendecirte y para glorificar tu santo y divino nombre. Padre, gracias por este hermoso sábado de vida que nos das, porque nos permites disfrutar no solo de la vida, sino también de la salud. Señor, gracias por todos los favores, especialmente por la salud, Padre, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, y sabemos que contamos con tu bendición, que estamos bajo tus alas, Padre, y por eso te alabamos en esta hora. Te imploramos, Padre, que perdones nuestros pecados, porque reconocemos que hemos pecado contra ti y contra nuestro prójimo de muchas maneras. Por eso, Padre, te suplicamos que no nos mires conforme a la multitud de nuestros pecados, sino que conforme a la multitud de tus misericordias nos des tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Padre, te rogamos que te quedes con nosotros y que seas tú el centro, Señor, de adoración en este tu día y en este programa, Señor, en toda la programación de este día. Bendice, Señor, cada parte que los hermanos vamos a desarrollar en este programa, y que te quedes con nosotros en cada hogar. Bendice a los enfermos de tu pueblo, bendice, Señor, a aquellos que sufren por las dificultades que estamos atravesando, Padre, porque te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fraternal saludo, queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que nos regale un sábado muy feliz en su presencia. Marcando el rumbo para hoy, trae como énfasis mejoramiento. El título es: el estudio ha de ir acompañado de oración. Está basado en el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, sección 2, páginas 40 y 41. Debemos utilizar todas las facultades mentales en el estudio de la Biblia para comprender las cosas profundas de Dios en la medida que podemos nosotros los mortales, lo que Dios ha revelado necesario para nuestra salvación. El verdadero espíritu del que aprende es la docilidad y la sumisión de un niño. Las dificultades que se hallan en las Escrituras solo se aclararán si lo hacemos con oración y dependencia de Dios y con un sincero deseo de conocer su voluntad. Acudamos con un espíritu humilde y bien dispuesto para conocer al gran Dios eterno. Algunas partes de las Escrituras que los eruditos consideran un misterio o no les dan importancia, están llenas de consuelo y de instrucción para quien ha aprendido en la escuela de nuestro Señor Jesucristo. No se comprende claramente la palabra de Dios porque cierran sus ojos a las verdades que no desean practicar. La comprensión de la Biblia depende de la sinceridad de propósito y el anhelo ferviente de justicia. Siempre debemos estudiar la Biblia con oración. Solo el Espíritu Santo nos hará sentir la importancia de las cosas fáciles de comprender o prevenirnos de torcer las cosas difíciles de comprender. La función de los ángeles celestiales será preparar el corazón para que nosotros entendamos la palabra de Dios, para que seamos cautivados con su hermosura, para que seamos amonestados con sus advertencias y que también seamos animados y fortalecidos con sus promesas. Hagamos nuestra la oración que aparece en el Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. Dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Las tentaciones parecen irresistibles solamente cuando dejamos de orar, cuando descuidamos el estudio de la Biblia. De esa manera no se recordarán las promesas de Dios para que podamos vencer con la Escritura, con un escrito está. Debemos estar dispuestos a ser enseñados en las cosas de Dios, y entonces los ángeles de Dios, los ángeles leales, nos rodearán para protegernos. Y cuando sea el tiempo de gran necesidad, nos traerán a la memoria las mismas verdades que necesitamos. Recordemos entonces, siempre el estudio de la Biblia debe estar acompañado con la oración. Dos hijos inesperados. Alina Pastuszko tomó una decisión luego de dar a luz a su tercera hija en Polonia. No volvería a tener más hijos. Pero cuando tenía 42 años, se enteró el mismo año en que nació su primer nieto que tenía 5 meses de embarazo. El embarazo alarmó al médico. Él le advirtió que el niño podría nacer discapacitado debido a la edad de Alina. Para ese momento, Polonia carecía de instalaciones para criar a niños discapacitados. El médico le sugirió un aborto y le dio a Alina el número de teléfono de un médico que podría realizar el procedimiento. Alina estuvo desde su casa tratando de pedir una cita, pero se le hizo imposible porque nadie respondía. Se dio por vencida y regresó a su trabajo como contadora en el Ministerio de Vivienda en la ciudad de Rumia. Mientras tanto, su esposo, Vladislav, se enteró a través de una hija que su esposa había estado tratando de contactar al médico abortista, así que partió hacia donde trabajaba Alina. «Esta es mi decisión», le dijo a Alina. «Quiero abortar». «Por favor, no lo hagas», le suplicó de rodillas Vladislav. Alina le preguntó si él la abandonaría en el caso de que ella abortase. «No», le dijo él, «independientemente de lo que pase, nunca te dejaré». Eso le tocó el corazón a Alina. «Está bien, tengamos al bebé», le respondió finalmente la madre. 3 meses y medio después nació Adam, un niño completamente sano. Por primera vez, Alina se dio cuenta de que la gente se puede equivocar a pesar de que pueda opinar con mucha seguridad. Si Dios quiere lograr algo, cumplirá sus planes. Alina comenzó a sentir curiosidad por la iglesia a la que asistía su esposo, una iglesia adventista. Pensar en Dios no era algo muy común durante la era comunista en Polonia, pero ella ahora se sentía agradecida porque su bebé había nacido sano y sentía el deseo de hacer algo bueno para Dios. Así que decidió convertirse en adventista. Sin que Vladislav supiera, comenzó a estudiar la Biblia con un pastor adventista, hasta un día en que le dio la sorpresa de ser bautizada en un campamento. Después de algunos años, Alina se inscribió en el Seminario Adventista de Polonia para continuar su educación superior. Durante una clase, se conmovió al escuchar a un hombre con síndrome de Down hablar sobre las dificultades de las personas discapacitadas. Decidió entonces escribir su tesis sobre cómo cuidar a niños discapacitados. En ese tiempo conoció a un fisioterapeuta que le presentó a un niño discapacitado de 10 años en un orfanato. Alina pronto tomó un gran afecto por David. El niño había sido abandonado cuando era bebé y el orfanato había intentado encontrarle una familia adoptiva, pero no había tenido éxito en la tarea. Alina se unió a un programa gubernamental que permitía a las familias llevar niños huérfanos a casa durante el fin de semana. Ella y su esposo comenzaron a llevar a David a casa los viernes en la tarde y lo devolvían al orfanato los domingos en la noche. Pero un domingo en la noche, David no quiso volver. Se aferró a una silla y lloró ruidosamente. Alina también lloró y fue así que decidió adoptar a David. Alina reunió a la familia para anunciar la decisión. Todos se opusieron a la idea excepto Adam, su hijo de 12 años. Después de la reunión familiar, Adam escribió una tierna carta a sus padres. «El comportamiento de David no importa. Lo quiero en nuestra familia para siempre», expresó en el papel. Alina decidió jubilarse anticipadamente para poder dedicar todo su tiempo a David. A pesar de que ella ya estaba en sus 50 años, un juez aprobó rápidamente la adopción. El 2 de julio del 2009, David llegó a casa. Meses después de mudarse, tuvo una primera operación en sus piernas.
Los resultados decepcionaron al médico, quien advirtió que el niño nunca caminaría. Pero por muy fuerte que fuera su opinión, si Dios tuviera otros planes, los cumpliría. David tuvo 4 operaciones más y hoy puede caminar. David ahora tiene 17 años y es un testimonio viviente del poder de Dios. Cuando la familia sale, todo el mundo se maravilla con David. Le hacen muchas preguntas y la familia responde compartiendo el Evangelio. El año pasado distribuyeron 200 ejemplares de El conflicto de los siglos. A David le encanta la Biblia y se sabe de memoria varios capítulos. Su favorito es el Salmo 23, porque resume su vida. El Señor es mi pastor, nos dice. Sus ofrendas del 13º sábado ayudaron en 2017 a construir un estudio de televisión para Hope Channel en Polonia, desde donde se transmite el Evangelio al mundo de habla polaca. Hola hermanos, feliz sábado, Dios les bendiga, nos alegra estar aquí con ustedes. Feliz sábado para todos hermanos, gracias por esta linda oportunidad de poder compartir con ustedes, así sea a través de este medio. Quiero invitarles para que iniciemos con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti Señor la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Te pedimos la dirección del Espíritu Santo, acompáñanos en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno hermanos, en esta oportunidad hemos venido a tener repaso a la lección titulada La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. ¿Cuál es el tema central que tenemos aquí en esta hermosa lección? Es la interpretación de la Biblia. Vamos a manejar 5 puntos importantes. El primero de ellos es la tradición, el segundo la experiencia, el tercero la cultura, el cuarto es la razón y el quinto es la Biblia. Todo esto está relacionado con la interpretación de la Biblia. Vamos a ver y a preguntar al Pastor Julio que nos diga más a fondo qué quiere decir esto. Ok hermanos, en primera instancia queremos recordar que la palabra de Dios es la misma en todas partes, existen muchos lugares. Hay muchas religiones que tienen como base la escritura, la misma Biblia en todas partes. Y surge la pregunta, ¿por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas iglesias? ¿Por qué tantas creencias teniendo un solo libro de texto? La Biblia pues, nos dice que debe primar solo una creencia, un Dios, un Padre que está en los cielos. Y es muy importante entonces que podamos entender esta parte. Entonces, en primera instancia, la tradición. La tradición es algo que nosotros heredamos de nuestros bisabuelos, de los abuelos, de los padres a los hijos. Y no es del todo malo, pues no está tan mal la tradición. El problema de la tradición es cuando está por encima de la palabra de Dios, cuando hay algo que la tradición va a poner a un lado la palabra. Entonces, en primer parte importante, la Biblia nos habla acerca de eso. Y incluso Pablo allí en 1 Corintios 11:2 habla de las enseñanzas, cuando se alegra de que traigan como tradición esas buenas palabras, esas buenas enseñanzas que él está dando. Así que la tradición no es tan mala, solo es mala cuando está por encima entonces de la palabra de Dios. Y hay algunos ejemplos que encontramos allí en la lección. Y yo quiero hablarles, por ejemplo, de la liturgia en nuestra iglesia. Cuando estamos en la iglesia, nosotros tenemos un himno, tenemos la lectura y tenemos la oración. En algunos lugares eso se ha vuelto más que una liturgia, una tradición. Si usted cambia ese orden, eso se convierte en pecado, pero eso no está en la Biblia. Y algunos hermanos se aferran a eso y bueno, es terrible cuando la tradición entonces está por encima de la palabra de Dios. Y recuerdo en estos momentos, fui a predicar a una iglesia, llegué, me invitaron, estaba preparado para tener mi sermón y mi presentación allí, ese lindo sábado. Cuando voy a salir allí, que están en las preparaciones y voy a salir a plataforma, los ancianos me dicen, ministro, usted no puede salir. Y yo digo, pero ¿por qué no puedo salir? Porque usted no tiene saco. Yo le dije, bueno, yo nunca he usado un saco, de hecho ni siquiera tengo. Entonces dijeron, no se preocupe, le vamos a conseguir uno. Y me consiguieron uno que tapaba mis manos, me quedaba colgando muy grande. Y yo dije, no, yo con eso no puedo predicar. Entonces me dijeron, sin saco usted tampoco puede predicar aquí. Yo dije, bueno, está bien, no predico. Y fui y me senté y uno de ellos tomó la vocería. Tuvo un tema para mí desastroso, pues lo tomó por imprevisto, no estaba preparado, pero él sí tenía el saco. Entonces, cuán importante es que nosotros
presentemos la palabra de Dios y que sea primero la palabra de Dios antes que la tradición. Entonces, en primera instancia el problema, hermana Dora, está cuando yo coloco la tradición como una ley y que tiene que ser así por encima de la palabra de Dios. Interesante. Bueno, vamos a ver qué quiere decir la interpretación de la Biblia en la parte de la experiencia. A ver, la experiencia es muy importante en la vida de uno, ¿verdad? ¿Qué quiere decirnos esto, pastor? Ok, gracias. En segunda instancia quiero compartir con ustedes acerca de la experiencia. La experiencia se dice que es algo que usted vive una o varias veces, sea bueno o sea malo, lo que usted está llevando a cabo. Entonces, hay una partecita que quiero decir literal, como lo decía la lección, es parte de nuestra existencia humana, es parte de como Dios nos creó la experiencia, y esa experiencia es la que nos empuja a vivir, es lo que nos ayuda a nosotros a hacer las cosas. Y también encuentro allí que en parte de la experiencia es lo que el Hijo de Dios vino a hacer. El Verbo fue hecho carne. Jesús vino ahora a dejar no solo la teoría, sino a que vino a hacer la práctica al mundo. Entonces, ¿cuán importante es nuestro segundo punto de interpretación en la palabra de Dios en el estudio de esta semana? Que la experiencia es algo que nosotros debemos vivir, es algo que es práctico. Entonces, nuestras creencias no están fundadas ahora en sentimientos. Entonces, hay gente que dice, mira, yo me siento muy bien aquí. A mí hay algo que me impulsa a ir a esa iglesia porque me hace sentir muy bien. Y aunque en esa iglesia yo sé que bailan, que toman, que hacen diferentes cosas, pero yo me siento bien. Bueno, la Biblia, que es nuestra base, la palabra de Dios, es muy clara con muchas cosas, ya es clara, ya ha hablado Dios a través de ella, y eso no me debe llevar a mí ahora entonces a decir, bueno, me siento bien, pero no es como yo me sienta bien. El mismo Jesús experimentó y cumplió la palabra de Dios en la tierra. Una de esas cosas fue cuando estuvo allí en el huerto de Getsemaní. Él dijo, Señor, yo no quiero morir de esta manera, yo sí voy a morir, pero Señor, cámbiame esta posibilidad, mira, cambiemos la muerte. Pero Dios el Padre ya había hablado, ya la experiencia de Dios el Padre estaba reflejada a través de su palabra, y Jesús entiende que aún en el silencio Dios le está diciendo, tienes que morir. Entonces, esa acción de solo conocimiento, de teoría, ahora lo tenemos que expresar y sentir en práctica. ¿Y quién más que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a hacerlo? Así que Dios desea que nosotros seamos felices, pero felices cumpliendo la palabra de Dios. Que nuestra experiencia de salvación, que nuestra experiencia de estar en la iglesia sea una experiencia de felicidad, pero una experiencia de felicidad en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Ok, bueno, la interpretación y la cultura. Aquí en este punto me parece algo muy importante, porque la cultura es el medio que nos rodea. La iglesia adventista la tenemos en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Y cada una tiene una cultura diferente. ¿Qué tiene que ver la cultura con la parte de la interpretación de la Biblia, pastor? Bueno, de hecho, nuestra iglesia hace presencia en muchos lugares del mundo. Y no es ajeno a nosotros que estamos permeados por la cultura en la que nos envuelve. De hecho, la Biblia fue escrita en una cultura diferente a la que nosotros estamos. De domingo a viernes nos movemos en un mundo que la Biblia dice no es nuestro. Nuestros principios no los practicamos con el mundo. Sin embargo, el sábado estamos en la iglesia, allí como adventistas del séptimo día, cantamos, oramos, escuchamos la palabra de Dios. Esa es nuestra cultura, esa es nuestra parte en este mundo. Sin embargo, estamos en el mundo en esas condiciones de la cultura versus palabra de Dios. Entonces, así como las otras puntos importantes de la lección, la cultura no puede estar por encima de la palabra de Dios, no puede ir mucho más allá. Y incluso uno escucha en muchos lugares que la gente dice, no, pero si todo el mundo lo hace, sí, todo el mundo lo hace, pero que todo el mundo lo haga no significa que están bien las cosas o que son los principios de la palabra de Dios. Aunque todos lo hagan, aunque todo el mundo lo haga, no quiere decir eso. Estamos en el mundo, Dios nos ha llamado a estar aquí. Y en Juan 17, 14 al 16, el Señor nos está diciendo que aunque vivimos aquí, pero no somos de aquí, de este mundo, Dios nos llama entonces a que no nos dejemos influenciar ni por amigos, ni por familiares, ni de ningún tipo de cultura, porque simplemente todo el mundo lo hace, yo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces la palabra de Dios no se deja interpretar a través de la cultura. Influye en nuestro comportamiento, en nuestra vestimenta. Nos vestimos así porque en Colombia nos vestimos así, pero los principios de Dios están aquí y están en todos lados del mundo. Entonces,
una cosa son los principios, la palabra de Dios, su interpretación, y otro es cómo yo me visto, porque así es la cultura y estoy bien y me presento bien delante de Dios, y sobre todo pues Dios entiende las culturas, pues Él nos hizo y ha creado toda esta diversidad de culturas que enriquece también la palabra de Dios, pero no puede estar la palabra de Dios por debajo de la cultura, o que la cultura quiera estar entonces por encima de la palabra de Dios. No, por encima siempre la palabra de Dios. Ok, bueno, la razón que tiene que ver con la interpretación. ¿Será que nuestra fe es racional o no es racional? ¿Qué tiene para decirnos? Ok, gracias. Miren, nosotros hemos entendido y he escuchado a muchas personas que están diciendo que, bueno, que la palabra de Dios le caben muchas letras, y que nosotros no debemos razonar contra la palabra de Dios, que debemos quitarle mitos y cosas, que eso de ponernos a pensar si fue verdad o si fue mentira nos llevaría a quitar eso. Pero saben que si quitáramos todos esos milagros y cosas que en la Biblia pasó, pues tendríamos que acabar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es simplemente el testimonio de Él, donde Dios nos las presenta para que razonemos, para que tengamos el conocimiento. Nuestra fe es algo que está fundado allí en conocimientos, en prácticas de la palabra de Dios. Sí hay que razonar, sí hay que mirar algunas cosas, de hecho, pues no para decir si es o no es. Nosotros como hijos de Dios creemos por fe que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, estamos confiados, estamos seguros que eso es la palabra de Dios. Así que la autoridad la tiene la palabra de Dios, no razonar. Entonces depende de lo que yo razone, lo que yo entendí, depende de mi educación, entonces así será interpretada la palabra de Dios. Yo no puedo interpretar según el raciocinio de algunos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad, y entonces es la autoridad completa, es la autoridad que Dios está presentando para el mundo entero. Entonces, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a mi posición, no es si yo acepto o no acepto. Nosotros debemos entender que la Biblia está escrita por Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, y que como hijos de Dios debemos entenderla como un así dice Jehová, y debemos cumplirla para su honra y gloria. Amén. Ok, ya por último punto, tenemos la Biblia. ¿Qué podemos decir de la Biblia? Ok, algunos dicen que entonces que la Biblia no es la verdad y que hay verdad absoluta y que no, pero nosotros como hijos de Dios y como adventistas del séptimo día tenemos como creencia que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe para el cristiano. La tenemos como regla de fe y la tenemos como palabra de Dios. De hecho, nosotros entendemos que dentro de la teología, recuerden nuestro título de esta cuarta lección, y dentro de la interpretación, la misma Biblia, que el mismo Dios puede permitir que se interprete. Yo no tengo que inventarle nada a la Biblia. Dentro de la interpretación, yo no tengo que decir Dios me mostró, o coger la Biblia y abrirla y poner el dedo y lo que cayó allí el Señor me está hablando. Ya Dios nos ha hablado de manera y de muchas maneras, dice el libro de Hebreos también, de muchas maneras Dios nos ha hablado y nos ha mostrado allí la palabra de Dios. Entonces algunos dicen eso, que la Biblia pues no es la verdad, que es un simple libro allí y que cualquiera puede interpretar como quiera y como le guste. De hecho, por eso hay grandes religiones. Pero bueno, nosotros entendemos que la palabra de Dios es verdad y que es la verdad. Esa verdad es Jesús. Como hermanos también nosotros debemos entender que el Espíritu Santo tuvo un papel muy importante, lo hemos estudiado en la lección anterior, que jugó un papel muy importante en eso. Y entonces la palabra de Dios es la máxima autoridad, está por encima entonces de la tradición, está por encima de la experiencia, está por encima de la cultura, está por encima de la razón. La Biblia es la palabra de Dios. Nuestra fe está fundada en eso, en que creemos como hijos de Dios en Dios y le creemos a Dios a través de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que ponernos a inventar que yo soñé, que me dijeron, que yo escuché. No, la palabra de Dios ya está escrita y aceptamos por fe que Dios nos las entrega como máxima autoridad. En la lección pasada entendimos o estudiamos que el mismo Jesús vino a hacernos cumplir y nos mostró que Él mismo, siendo la autoridad, porque Él es la verdad, Él es la palabra de Dios, echó mano de ella para simplemente afirmarle a cada uno de nosotros
en el nombre de Jesús, que podamos creer y tener la palabra de Dios, no solo creer, tenerla, sino estudiarla como nuestra regla de fe. De hecho, en el libro del conflicto de los siglos, el capítulo titulado Las acechanzas del enemigo, dice que para los últimos tiempos, los que no tengan en sus manos, los que no hayan hecho de la palabra de Dios nuestra única regla de fe para el cristiano, no podrán resistir las acechanzas del enemigo, no podrán resistir contra los ataques que él tiene. Entonces, Dios nos ha revelado, Dios ha interpretado a través de esa palabra escrita. Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entonces Dios está mostrando su palabra, Dios nos está regalando su palabra, y allí vemos la autoridad a través de la teología, a través de la palabra de Dios, a través de la ciencia de Dios. Y nosotros como adventistas creemos eso y estamos confiados que Dios seguirá manifestando su poder para con todos aquellos que quieran ser transformados. La Biblia no solamente nos informa, sino que nos transforma, y eso es lo que nosotros queremos entender, comprender y aceptar de la palabra de Dios, una transformación. Y Dios busca a través de la Biblia es eso, llegar al corazón de cada persona, que pueda hacer de ella su regla de fe. Amén. Bueno, muchas gracias, pastor. Realmente no queda más nada que concluir que la Biblia es nuestra regla, es esa cosa importante que Dios nos ha dejado a nosotros para mirar su vida, ese proceso tan lindo que Él llevó. Ok, hermanos, muchas gracias. Como conclusión quiero decirles que no hay nada dentro de la interpretación que esté por encima de la palabra de Dios. Yo no puedo acomodarme a la palabra de Dios a mí, porque me parece bien, me gusta así. Yo no puedo acomodar a Dios a mí. La palabra de Dios está ya establecida, porque Dios dijo ya, escrito está, y ya escrito está la palabra de Dios, hermanos. Entonces Dios nos ama, Dios desea que seamos felices, pero confiando en su palabra y confiando en su poder a través de un así dice Jehová o un escrito está. Entonces, como adventista del séptimo día, me siento muy feliz de cómo Dios nos muestra su palabra, cómo nosotros creemos en la Biblia como la palabra de Dios, y no estamos por allí tratando de vivir de acuerdo a como yo me sienta bien, de acuerdo a como me guste, sino que creemos como adventistas de Dios y presentamos delante del mundo la palabra como está escrita, como Dios nos las presentó desde el Génesis hasta el Apocalipsis, confiados en un así dice Jehová. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén, hermanos. Muchas gracias por su compañía. Dios les bendiga. Buenos días, niños. Feliz sábado. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Bienvenidos al momento infantil. Antes de contar nuestra historia, vamos a hacerles una pregunta. ¿Han pensado ustedes en lo que quieren ser de grande? Seguramente muchos han pensado que quieren ser bomberos, cocineros, arquitectos, pastores, etc. Seguramente muchos también han pensado en que quieren ser doctores o enfermeros. Ahora que estamos en nuestras casas, vemos en las noticias cómo los enfermeros o doctores, junto con otras personas, se están arriesgando por nosotros para que nosotros podamos tener una salud buena y que estemos a salvo. En la Biblia también encontramos una persona que hizo mucha historia por sanar a muchas personas con solamente decir una palabra o con tocarlos. Jesús es esa persona. En la Biblia encontramos un relato donde nos dice cuando Él cura a un leproso. Vamos a Mateo 8 del 1 al 3. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante desapareció. Al instante la lepra desapareció. ¿Viste lo maravilloso que es Jesús? Él siempre nos cuida y hace las cosas que para el hombre es imposible curar, como la lepra o como el COVID-19. Por eso yo cuando sea grande quiero ser una doctora, para poder cuidar a las personas y que estén bien como lo hizo Jesús. Te invito a orar. Querido Padre Celestial, Señor que estás en los cielos, te seguimos pidiendo por los doctores, los enfermeros, Señor, que tú los cuides, que tú los protejas. A nosotros igual, Señor, protégenos de esta enfermedad, el COVID-19.
que nada ni a nuestras familias ni a las personas del mundo nos pase nada, Señor. También te pedimos por los niños, Señor, que tú los sigas cuidando y para que sigan en tus caminos, Señor. Protégelos y cuídalos en el nombre de Jesús. Amén. Chao. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, alzate, vístete, Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu Rey. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acode que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación, sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe en canción. Qué bueno es saludarles, mis queridos hermanos, en este nuevo sábado. Saludar a nuestros hermanos del Distrito Central de Barranquilla y a todos los que nos siguen a través de la web, a través de nuestras redes sociales, el canal de YouTube, y poder llegar hasta ustedes con un mensaje más de la palabra de Dios. El tema para hoy, un llamado a despertar. Quiero invitarles a orar. Eterno y maravilloso Padre, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tú nos has llamado, Señor, a vivir una experiencia contigo y estamos agradecidos de todo lo que haces por nosotros. Al abrir tu palabra, Señor, llénanos de tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 5, los versículos 14 al 16, dice: por lo cual, dice el Señor, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Uno de los peligros más grandes que afrontamos los conductores, especialmente en carretera, son los microsueños. Mis hermanos, los microsueños pueden llevarnos en fracciones de segundos a la muerte. Quizás no solamente la muerte nuestra, sino llevar a la muerte de otras personas inocentes. Por eso, el llamado para todo conductor es: mantente despierto, mantén los ojos abiertos. Y el mensaje de hoy tiene que ver con eso, un llamado a despertar. Y es un llamado de nuestro Dios, quien quiere que nosotros nos mantengamos despiertos. Dios nos ha llamado a ser portaluces en el camino al cielo. Y como portaluces, nuestra misión es alumbrar el camino a todo el que quiere seguir a Jesús. Es de esa manera como no solamente llegaremos nosotros, sino también todos nuestros seres queridos, nuestra familia, a gozar con Cristo de las mansiones celestiales. Por esa razón, nosotros que debemos conducirnos rumbo a la Canaán celestial, necesitamos mantenernos despiertos
activos, vivos, ayudando a todo aquel que necesita entrar a ese lugar especial que el Señor ha preparado para ti y para mí. Yo no sé a cuántos de ustedes les habrá pasado que han tenido un sueño pesado en el momento en que están asistiendo a una reunión muy importante. De pronto, ustedes quieren mantener los ojos abiertos y luchan por tratar de mantenerse despiertos, pero a veces el sueño los vence. Esto ocurre especialmente en los que reciben clases en la noche o de pronto en una vigilia en la iglesia, o también en la famosa hora del burro, cuando nosotros nos dormimos después de las 2 de la tarde, un seminario, una clase, eso es tremendo. Pero en esa lucha, que muchas veces ocurre aún en los cultos regulares de nuestra iglesia, porque hemos trasnochado o hemos pasado una semana llena de mucha actividad, y entonces la tendencia es a dormirnos. El propósito de Dios es que nosotros nos mantengamos despiertos, no dormidos. Yo les cuento que viví esa experiencia, no es fácil. Justamente en mi graduación de teología. Ese día yo recuerdo que el profesor nos había dicho de una manera muy sabia, nos había dicho: nadie puede dormirse en la víspera de su grado. Yo tenía eso en mi mente. Pero ese viernes a mí me correspondió hacer muchas actividades. Me tocó ir 2 veces al centro de Medellín y en la noche estaba yo fundido, estaba cansado. Esa noche había un concierto de violín, imagínense ustedes. Tan pronto me senté, comencé a luchar. Luché bastante y el profesor lo tenía de frente. Y él nos miraba y yo luchaba y el ojo se me cuajaba y yo trataba de mirar hasta que llegó el momento en que me quedé vencido. Cuando en algún momento, yo no sé cuánto tiempo estuve con los ojos cerrados, cuando abro los ojos veo al profesor que me está mirando y quiero decirles que de ahí en adelante no me volví a dormir. Me mantuve despierto. Ahora, mis hermanos, las profecías bíblicas dicen que estamos en la recta final. Justamente en el tiempo en que vamos a recibir la graduación en este mundo. Justamente en el tiempo en que Cristo ha de venir a darnos el galardón, a darnos el título para pertenecer a su reino. Es obvio que en este tiempo no debemos dormir. Nadie duerme en la víspera de la segunda venida de Cristo. Debería ser el mensaje para nosotros en esta ocasión. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar listos, preparados, activos cuando Cristo venga, porque hay muchas cosas que van a acontecer, especialmente en este tiempo final. Entonces, Dios te necesita a ti y a mí despierto. Dios nos necesita despierto. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que los tiempos que vienen son difíciles y peligrosos. Hay más de 20 citas, o alrededor de 20 citas, en la Biblia que nos advierten acerca de estar velando, estar activos, estar despiertos, estar alerta. Esos textos nos llaman la atención a nosotros que somos los caudillos o que somos los atalayas. Los atalayas eran las personas que estaban allá en las murallas o en las cúspides de las montañas para informarse, enterarse si el enemigo se acercaba y poder alertar al pueblo. Nosotros hemos sido llamados para ser esos portaluces en el camino al cielo, esos atalayas que Dios quiere que cumplamos la función de alertar al pueblo de lo que el enemigo está haciendo allá en las tinieblas de afuera. Entonces nosotros necesitamos despertar, estar despiertos, estar activos. Y ese es el consejo que Dios nos da porque los días son malos, dice el texto bíblico. El apóstol Pablo nos da un consejo y lo registramos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 5 y 6, dice de la siguiente manera: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Qué texto muy diciente. Nos está mostrando la realidad de la vida del cristiano, especialmente en este tiempo del fin. Nosotros necesitamos no solamente reconocer que somos hijos de la luz, porque somos hijos de Dios, no tenemos nada que ver con las tinieblas, sino que también debemos estar despiertos y debemos ser sobrios, estar conscientes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es importante eso. Dios quiere que nos mantengamos despiertos. Y cuando nosotros miramos la parábola de las 10 vírgenes, nosotros podemos ver que el Señor hace énfasis en esto, porque el Señor sabe que nosotros tenemos en este tiempo la tendencia a dormir. En la parábola de las 10 vírgenes, todas ellas estaban esperando que llegara el esposo. Y llegó hasta la medianoche, dice la palabra de Dios, que cabecearon y se durmieron. Todas cabecearon y se durmieron. Solo despertaron a la medianoche al escuchar el clamor de la llegada del esposo. Yo quiero que leamos ese texto, se encuentra en Mateo 25. Vamos a leer el versículo 1 y luego los versículos 5 y 6, que nos dicen de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las vírgenes en la medianoche cabecearon y se durmieron. ¿Cómo debían estar las vírgenes en el tiempo en que llegaba el esposo? Debían estar despiertas. El mismo mensaje que Dios tiene para nosotros hoy es que nos mantengamos despiertos. A la medianoche es muy fácil dormirse, especialmente cuando estamos rodeados de oscuridad. Hay países donde quizás no ocurre este fenómeno, pero aquí nosotros, cuando llega la medianoche, es el momento más oscuro y nosotros tenemos la tendencia a dormirnos. Y cuando hablamos espiritualmente, también ocurre lo mismo. Estamos llegando espiritualmente rápidamente al tiempo más oscuro de la historia de este mundo. Estamos llegando a los momentos en que las tinieblas del mal están acosándonos con más fuerza. Los momentos están poniéndose en fila, los eventos finales, y nos están anunciando que esto que estamos viviendo actualmente es apenas principio de dolores de lo que viene. Serán momentos difíciles. Pero quiero decirles que después de toda noche oscura, el sol vuelve a brillar. Y en la palabra de Dios, el sol volverá a brillar en la mañana gloriosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de la noche oscura en la cual nosotros tenemos que resistir, el sol de justicia aparecerá y brillará para que nunca más vuelva a apagarse su luz. Ya no necesitaremos más la luz del sol. Ya ahora estaremos en la misma presencia de Dios, en la luz, y estaremos siempre despiertos. Qué maravillosa experiencia tendremos nosotros con el Señor. Jesús dijo en ocasión de la muerte de Lázaro, Jesús describió lo que es el descanso y lo que es el sueño y lo que es estar dormido en comparación con la muerte. En Juan capítulo 11, versículo 11, dice la palabra de Dios, especialmente en la última parte de este versículo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle. El Señor está hablando aquí acerca de despertar a Lázaro y se estaba refiriendo a la muerte. De seguro, hay algo que debemos entender nosotros los cristianos cuando el Señor habla también de manera espiritual. Porque aquí lo que está diciendo es que el Señor está comparando el sueño, el dormir, con estar muertos. Entonces, ¿qué significa para Dios estar vivo? Si el sueño o el dormir significa estar muerto, ¿qué significa estar despiertos?
Ya lo dije, estar despierto es estar vivo. En la Biblia, estar despierto es estar vivo, estar activo, tener movimiento, tener energía, tener vitalidad, fuerza, poder, tener sabiduría, estar alerta. Eso en la palabra de Dios significa estar despiertos. Por eso Dios nos recomienda y nos invita a que nos mantengamos despiertos, especialmente en estos últimos días, cuando viene el desenlace final de la historia. No deberíamos dormir. Ahora, ¿por qué no deberíamos dormir? Porque tenemos una gran misión que cumplir. Y la gran misión tiene que ver con la predicación masiva del Evangelio. Y nosotros tenemos que predicar donde estemos. En cualquier rincón donde estemos, tenemos que predicar porque la misión mundial se debe cumplir. Las Naciones Unidas, o la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, publicó en el año 2007 que el mayor porcentaje de la población mundial se concentra actualmente en las grandes ciudades. Nosotros vivimos en la ciudad de Barranquilla, una de las grandes ciudades de Colombia. En las grandes ciudades ocurre un fenómeno interesante. Los efectos de la globalización hoy han hecho que muchos habitantes que son nativos de otros países, de otras regiones, vivan en Barranquilla. Y hoy tenemos aquí en Barranquilla gente que viene de diferentes partes del mundo como ustedes no se lo imaginan. Esto, aunque parece muy complicado, es una gran oportunidad. De esa manera, también el Señor nos está invitando a que prediquemos el Evangelio, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio a estas personas que vienen de otros lugares, ellos recibirán el Evangelio de Dios, lo aceptarán y no solamente lo vivirán, sino que también lo compartirán con sus familias cercanas y aún llevarán ese Evangelio a los países de origen donde ellos vienen o los pueblos de origen de donde proceden. Por esa razón se proyecta la predicación del Evangelio a nivel de todo el mundo. Además, nuestra iglesia, a través del sistema de diezmos y ofrenda, también permitimos que el Evangelio sea predicado a través de todo el mundo. Porque cuando usted entrega su diezmo y su ofrenda, no solamente está apoyando el salario de su pastor, sino que también se está pagando la obra en todo el mundo. Parte de ese diezmo llega hasta los últimos rincones de la tierra, donde la obra del Evangelio se está predicando, aunque no exista una organización establecida. Por eso es importante que nosotros seamos fieles al Señor, porque a través de la fidelidad también predicamos el Evangelio y cumplimos el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hoy podemos encontrar en el libro de Evangelismo, hay una cita que me pareció interesante. Evangelismo, página 265, dice de la siguiente manera: como pueblo del Dios vivo, que viven en las grandes ciudades, hay que salir a dar las buenas nuevas a todos sus habitantes. Así que está dicho. Dios nos ha invitado a que los que vivimos en Barranquilla o en cualquier parte del mundo, en una gran ciudad o en una pequeña ciudad, es nuestro privilegio, es nuestra oportunidad salir a predicar el Evangelio, cumpliendo la orden dada por el Señor en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Mire que aquí se cumple ese texto, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo hacemos a nuestro mundo que nos rodea. Nuestro vecindario es el mundo que nos rodea. Y cuando nosotros miramos el vecindario nuestro en Barranquilla, nos damos cuenta que es un gran vecindario. Tenemos muchas personas a quien predicarle, comenzando por nuestra familia. Por eso estamos en nuestras casas confinados, porque Dios nos ha dicho, bueno, comiencen con su familia. Nuestra familia es la primera iglesia a la cual debemos predicar este maravilloso evangelio. Ahora, para lograr eso, nosotros debemos saber que tendremos algunos límites, pero es importante estar despiertos.
para poder lograr la misión. En este tiempo tenemos que aprovechar cualquier circunstancia para dar la buena noticia, la buena nueva de que nuestro Dios es nuestro Salvador. Nosotros tenemos la gran oportunidad de atender las grandes necesidades que las personas tienen. A veces pensamos que las personas no tienen necesidad, especialmente los que tienen recursos económicos. No, todos tenemos grandes necesidades y Dios nos ha colocado en estos momentos y en este tiempo y en esta hora para que podamos llegar a ellos con este mensaje de salvación y darles a conocer las buenas nuevas que el Señor tiene para nosotros. Tenemos una misión que cumplir y esta es anunciar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es el evangelio que Dios quiere que nosotros podamos transmitir a las personas? Todo aquel que tiene problemas porque están muriendo muchos seres queridos, la palabra del Señor nos da una palabra de consuelo y esperanza porque hay vida eterna después de la muerte. Y esa es una muy buena noticia cuando logramos entender que nuestra muerte no es en vano si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. También la buena noticia de que nuestros pecados, sean como fueren, negros, rojos, el color que usted le quiera poner o que tenga, pueden ser perdonados. Todos pueden ser perdonados y limpiados y ser transformados en blancos como la nieve. Dios está interesado en que tú seas limpiado de tus pecados. También la buena nueva nos puede indicar que nuestra vida puede ser restaurada, restablecida, reseteada a como era en el original. Dios quiere hacer eso, transformar tu vida para que llegues a tener una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas. Además de eso, el Señor está dispuesto a solucionar todos nuestros problemas. Esa es una buena noticia, porque no tenemos que preocuparnos si tenemos al que puede solucionar todos nuestros problemas financieros, sentimentales, problemas sociales, problemas económicos, problemas de todo tipo el Señor puede solucionar. No podemos seguir nosotros tranquilos si no cumplimos esa misión. De hecho, quizás ahora vamos a estar acostumbrados al encierro porque estamos encerrados durante un tiempo y no sabemos hasta cuándo vamos a estar encerrados, pero no debemos acostumbrarnos al encierro, tenemos que salir. Y una de las órdenes del Señor es, por tanto, ir. Y para que se cumpla esa orden, el tiempo llegará en que nosotros tenemos que ir a las personas para predicarles el Evangelio. Nosotros, aunque estemos encerrados aquí en las casas, llegará un momento en que podremos ir de nuevo a los templos, pero tengamos cuidado. Podemos salir de nuestra casa y podemos ir a encerrarnos al templo. Y no es la idea. El Señor no quiere que solamente nos quedemos encerrados en cuatro paredes. El propósito de Dios es que tú puedas salir a dar a conocer la buena noticia que el Señor te ha entregado. No podemos estar encerrados porque si estamos encerrados, estamos rodeados de tinieblas por todas partes. ¿Cuál es la tendencia? Dormirnos. Y no podemos dormir en este tiempo. Tenemos que estar en movimiento, tenemos que estar activos para no dormirnos. Es importante eso. Por eso cuando el conductor necesita que alguien le esté hablando, porque necesitamos estar despiertos en la medianoche, el tiempo de esta tierra en la que estamos viviendo. Necesitamos mantenernos despiertos. Y es importante no estar encerrados tanto tiempo porque Satanás sigue trabajando en medio de las tinieblas y si nos descuidamos nos derrota. Hay un comentario que hizo el gran general Napoleón y dice lo siguiente: un ejército no puede pasar mucho tiempo atrincherado porque pronto será derrotado. Esto es muy diciente. Nosotros no podemos estar atrincherados en nuestra iglesia durante mucho tiempo. Nosotros necesitamos levantarnos de aquí y salir a predicar, porque esta es la oportunidad que el cielo nos ha dado. Estemos despiertos, estemos atentos, estemos activos para que Dios pueda iluminar nuestra vida y podamos llevar un mensaje de salvación a todos los que hoy en día lo necesitan.
El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, el capítulo 5, los versículos 14 al 16, como dijera en la lectura bíblica, dice de la siguiente manera: por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Despertarnos y estar activos en la causa de Dios es lo que Dios quiere para nosotros, y es nuestra misión. Ahora, ¿cómo nos mantendremos despiertos? ¿Cómo llegaremos a entender eso? ¿Cómo lograremos estar despiertos a la medianoche cuando todo el mundo tiene la tendencia a dormir? ¿Cómo podremos lograrlo? Recordemos en primer lugar lo que el Señor nos dice. En la Biblia, estar despierto es estar vivo. Lo contrario, estar dormido es estar muerto. Entonces, bajo esa condición, o estamos despiertos o estamos dormidos. O estamos vivos o estamos muertos. Y cuando hablamos espiritualmente es igual. O estamos vivos espiritualmente o estamos muertos espiritualmente. Y ustedes saben, un muerto no puede hacer nada. Pero estar vivo sí podemos hacer mucho por la causa de Dios. Bajo este concepto, reconocemos en primer lugar que nosotros necesitamos la vida. Pero, ¿qué es la vida? Mejor dicho, ¿quién es la vida? Nosotros debemos entender lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque desde el mismo principio Dios se ha identificado como la vida. Ustedes ven que en el jardín del Edén habían dos árboles. Uno representaba el carácter de Satanás, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el otro árbol representaba a Jesús, representaba la vida. Por eso se llama el árbol de la vida. Ahora, hay varios textos en la Biblia donde nosotros encontramos Jesús mismo identificándose como la vida, Dios mismo identificándose como la vida. De hecho, cuando Dios creó al hombre, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, la vida nuestra no depende de nosotros mismos. La vida nuestra proviene de Dios. Es Dios el que nos da vida. Lo que significa esto es que este cuerpo no puede tener vida sin la presencia de Dios. Quiere decir que todo ser vivo tiene en sí la presencia de Dios cuando tiene vida. Por eso está vivo. Entonces, la vida se centra en Dios. La vida no depende de mí ni de ti, no depende de nosotros. La vida que hoy tenemos que agradecérsela a Dios, porque es Dios con nosotros. Mire lo que dicen algunos textos de la Biblia identificando a la vida. En Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se identifica a Él como la vida. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice que Satanás, el enemigo de Dios, viene a matar, a robar, a destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él que es la vida, también provee para nosotros vida en abundancia. Y miren esta joya de este texto, Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios es la vida eterna. Y Él envió a Jesucristo para que conociéramos la vida eterna a través de Él. Así que si nosotros queremos entender dónde encontrar la vida, solamente la encontramos en Dios. Jesús es la vida eterna. Ahora, si lo quieren un poco más claro, vayamos a otro texto bíblico. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, nos dice de la siguiente manera, miren qué interesante: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La vida nuestra se concentra en Cristo. Mis amigos, mis hermanos, si tú quieres tener vida eterna, tienes que acercarte a Jesús. Tienes que aceptar a Jesús con todo tu corazón, porque solo en Él tenemos la vida. Tenemos que mantenernos enchufados, conectados con Jesús, conectados con el Padre, conectados con el Espíritu Santo, porque solo de esa manera nosotros podemos mantenernos vivos y activos en la causa de Dios.
De lo contrario, estaremos muertos espiritualmente. Ahora, el que no tiene la vida, ¿en qué condiciones está? Está muerto. Es obvio que estará muerto. Ahora, está muerto, está descansando, está durmiendo, pero según acabamos de estudiar o de leer en los textos bíblicos anteriores, también en la vida espiritual nosotros podemos estar muertos aún estando en la iglesia. Muertos en vida. Aquella persona que no acepta a Cristo como Salvador personal, obviamente está muerto espiritualmente, porque no tiene la vida en sí, no tiene la vida que solamente proviene de Dios. Todos los que estamos conectados con Dios, lógicamente estamos vivos. ¿Y saben qué hace Satanás? Satanás, que no quiere que estemos vivos, ni estemos despiertos, ni estemos activos. Él lucha para que nosotros nunca volvamos a tener contacto con Cristo. Él hace todo lo posible para que tú pierdas la relación con el Señor. Su trabajo es cortar el conducto que nos conecta con el Señor. No dejemos que nos desconecte Satanás. No nos desconectemos tampoco nosotros mismos, porque a veces le echamos las culpas a Satanás, pero a veces nosotros mismos nos desconectamos. Y saben, esto ocurre con mucha facilidad. Así como las vírgenes cabecearon y se durmieron a la medianoche, a nosotros también nos puede pasar. Hay veces que pasamos todo un sábado glorioso cantando, orando, alabando al Señor, compartiendo con nuestros hermanos en el templo, pero en la noche nos desenchufamos, nos desconectamos y comenzamos a hacer cosas indebidas, cosas que no deberíamos hacer, como si no fuéramos cristianos. Estamos totalmente desenchufados, desconectados. Entonces ahí está el peligro más grande en la vida espiritual si nosotros nos desconectamos de Dios. Por esa razón, la invitación del Señor es para que nunca nos separemos de Él. Ahora, Dios quiere que estemos vivos con un propósito. Estar vivos no solamente es quedarse quieto, estar vivo es estar activo. Y el Señor quiere que trabajemos para Él. El hecho de estar vivo y trabajar para Él significa que lo vamos a hacer con todo el entusiasmo, con toda la alegría, con todo el gozo, porque Dios ha hecho todo por nosotros. Así que trabajar para Dios debería ser un gozo. Asistir a la iglesia, participar del culto, participar de la adoración y participar activamente en los programas que Dios quiere de predicación del Evangelio debería ser para nosotros un gozo enorme, una emoción, una alegría, y deberíamos llegar a la iglesia con gozo. Ahora que termine esta cuarentena, deberíamos ir con gozo, con entusiasmo, a adorar al Señor. Mire cómo lo expresa el salmista en el Salmo 122, versículo 1. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¡Qué gozo sentía aquí! Y lo expresa el salmista: el asistir a la iglesia, el asistir al templo, el encuentro con nuestro Dios, el cumplir la misión de la tarea de Dios. Además, el Salmo 100 lo expresa de una manera más clara. Salmo 100, los versículos 1 y 2 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. De esa manera deberíamos trabajar nosotros para Dios. Con regocijo, con alegría, con emoción, porque es el Rey de Reyes, porque es nuestro Salvador, porque dio todo por nosotros. Por eso deberíamos trabajar con todo el entusiasmo. Dios nos ha llamado para que con ese mismo entusiasmo comuniquemos el Evangelio a todo el mundo, a todos los que nos rodean. Ahora, hay numerosos medios para hacerlo. No es solamente una sola alternativa, tenemos múltiples opciones hoy en día. Hoy, además de estar en la casa y comunicarle a nuestra familia por testimonio, podemos tener un grupo pequeño en nuestra casa, podemos compartir el Evangelio hoy en día a través de las redes sociales. Hoy lo podemos hacer a través de la internet, el chat, los canales de transmisión, todos los medios que tenemos para poder llegar a las personas. Es fabuloso poder hoy predicar el Evangelio, pero también lo puedes hacer de una manera simple y sencilla. ¿Cómo? Solamente si
un solo versículo has aprendido de la Biblia, compártelo con otro y ya estás predicando. Lo que has aprendido, la lección de la fe de Jesús que recibiste, compártela con otro. Y te darás cuenta cuánto te vas a enriquecer en la vida espiritual y en el servicio a Dios. ¿Saben? Aunque tengamos diferentes medios hoy en día, eso no quiere decir que sea fácil predicar el Evangelio. Y quiero decirte con toda sinceridad, nunca ha sido fácil. El mismo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, nos enseñó que era difícil. Él vino a predicar, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De hecho, encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41, que Jesús lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, porque rehusó aceptar a Él, que era el camino, la verdad y la vida. Jesús se acercó a Jerusalén y lloró. Aquí lo dice el texto, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. No era fácil para Jesús. Ahora, cuando ustedes ven la misión de los discípulos después de la ascensión de Jesús, no fue fácil. Tuvieron que sufrir. Sufrieron las peores consecuencias al predicar el Evangelio. Pero hoy tenemos que darle gracias a esos discípulos del Señor, porque fueron valientes, porque se esforzaron, porque trabajaron con entusiasmo. No importa los obstáculos, no importa las dificultades. Ellos se unieron para predicar el Evangelio y lo hicieron con gozo a pesar del sufrimiento, a pesar de la cárcel, a pesar de los azotes, a pesar de las torturas, a pesar de todo lo que tuvieron que sufrir. Ellos lo hicieron con gozo. ¿Por qué? Porque el Señor, el Espíritu Santo estaba con ellos. Necesitamos pedir nosotros también el Espíritu Santo. Hoy tenemos que darle gracias a Dios porque el triunfo de ellos es la bendición de nosotros. Gracias a ese esfuerzo, hoy nosotros conocemos del amor de Jesús y el triunfo ha sido tan grande que ha llevado al mundo cristiano a invadir todo el mundo. Hoy en todo el mundo tenemos la presencia de la Iglesia de Cristo, porque ellos se dedicaron a cumplir la misión que Dios les encomendó. Lo que necesitamos hoy es organizarnos para trabajar, porque Dios nos ha dado todas las herramientas. En las Sagradas Escrituras tenemos las herramientas para hacerlo. Hoy tenemos diversos tipos de personas con mentalidad diferente, pero Dios nos ha capacitado para lograr llegar a ellos. Por ejemplo, hoy tenemos personas como la moneda perdida. ¿Recuerdan aquellas 3 parábolas que el Señor mencionó? 3 tipos de personas, 3 clases de creyentes. La moneda perdida no sabía que estaba perdida, ni tampoco conocía el camino para ser encontrada. Hay muchas personas hoy en día que no saben nada, no conocen nada, no saben cómo llegar a Jesús. Dios te ha llamado a ti y a mí para que le guiemos. Hay otras personas que son como la oveja perdida. Saben que están perdidas. La oveja sabe que está perdida, pero la oveja tiene un problema. No sabe el camino hacia el Padre o hacia el pastor. La oveja necesita ser conducida, ser guiada. Y hay un tercer grupo de personas que son como el hijo pródigo o el hijo perdido. Este tiene las siguientes características. El hijo pródigo, él sabía que estaba perdido, pero también él, aunque reconocía que estaba perdido, también conocía el camino de regreso al Padre. El problema que él tenía, aunque conocía el regreso al Padre y conocía el amor del Padre hacia él, no tenía fuerza para volver. Necesitaba ayuda. Por eso hay muchas personas así como el hijo pródigo que necesitan volver a casa. Tú y yo somos las personas que el cielo ha encargado para esa misión. Necesitamos lograrlo por la gracia de Dios y recibiremos la corona de la vida. Ese es el propósito de Dios al salvarnos a nosotros. En conclusión, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos estar despiertos, activos en estos últimos días. Nos va a venir tiempos difíciles, pero el Señor prometió que estará con nosotros. Si estamos despiertos, sabremos cuándo se acerca el enemigo. Si estamos despiertos, podemos alertar al pueblo. Si estamos despiertos, podemos saber
los sucesos que van a pasar de la profecía y estaremos paso a paso entendiendo que ha llegado el momento y que debemos estar seguros en el Señor, confiados en que Él guiará nuestros pasos hasta el final. Es tiempo de vivir más cerca de nuestro Dios, conectados con el Señor. Si estamos conectados con Cristo, estaremos vivos, estaremos despiertos, tendremos vida en abundancia para poder compartir con los que tanto lo necesitan. Y cierro con este texto de Marcos capítulo 13, versículos 35 y 36, que a propósito resume todo el mensaje de hoy. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente os halle durmiendo. Ahí está el resumen del mensaje. Dios no quiere que cuando Él venga por segunda vez nos encuentre dormidos. Dios quiere que estemos despiertos, que estemos atentos. Dios quiere que estemos preparados para el encuentro con nuestro Dios. Y no solo nosotros, que podamos llevar a nuestra familia, que podamos traer con nosotros a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, todas las personas que podamos, por la gracia de Dios, conducirlos a Canaán, que podamos llevarlos al reino de los cielos. Si logramos esto, el Señor nos va a fortalecer en nuestra vida y nos concederá la corona de la vida eterna. Mis hermanos, que el Dios Todopoderoso nos dé su bendición y nos cuide. Vamos a inclinar nuestros rostros en estos momentos para orar. Eterno y maravilloso Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos ha fortalecido en la esperanza que tenemos del encuentro contigo. Solo cuando estamos en conexión con Jesús, sentimos que estamos vivos, porque Cristo en nosotros es la vida, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por eso, nunca, Señor, nosotros nos separemos de ti. Ayúdanos para que esto nunca acontezca, que nos lleguemos a separar de ti ni de tu iglesia. Ayúdanos a cada día crecer en el conocimiento de tu santa palabra y también edificar nuestras vidas en tu carácter. Que tú bendigas a nuestros hermanos donde quiera se encuentren, que les acompañes especialmente a esa larga lista que tenemos en la Iglesia Central de hermanos enfermos, que tú puedas acompañarles y asistirles permanentemente. Ahora, Señor, encomendamos a toda tu iglesia para que todos estemos vivos, todos estemos despiertos, todos podamos estar conectados contigo, preparados para el encuentro contigo cuando vengas por segunda vez. Acompáñanos, Señor, en el resto del sábado, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
cielo.